Mi nombre es Hila y tengo 28 años. Nunca olvidaré aquella cena familiar cuando mi hermana me dijo que debía comer en la cocina porque los hijos adoptados no merecían sentarse con la verdadera familia. Todos en la mesa se rieron como si fuera la broma más divertida del mundo. Miré a mi alrededor observando a estas personas que había llamado familia toda mi vida, viéndolos limpiarse las lágrimas de risa mientras mi corazón se hacía pedazos. Entonces sonreí, metí la mano en mi bolso y dejé caer un sobre justo en el centro de la mesa. Tal vez deberían llamar a sus abogados, dije con voz firme como el acero. Mañana tenemos una reunión sobre el testamento de mamá y papá. Pero permítanme retroceder 6 meses, cuando mi mundo se derrumbó. Mamá y papá enfermaron gravemente casi al mismo tiempo, mientras mis 3 hermanos mayores, Marcos, Sandra y Diana, estaban demasiado preocupados por su propia salud para visitarlos. Yo fui quien se mudó para cuidarlos. Dejé a mis propios hijos con mi esposo, Ricardo, y prácticamente viví en el hospital durante semanas. Mis hermanos tenían sus razones, decían. Marcos afirmaba que su trabajo en el banco era demasiado importante para arriesgarlo. Sandra insistía en que sus gemelos pequeños la necesitaban en casa. Diana simplemente dijo que no podía soportar verlos enfermos, pero yo estuve allí todos los días, sosteniendo sus manos, hablando con los médicos, tomando decisiones imposibles sobre tratamientos y respiradores. Las enfermeras me conocían por nombre. Los médicos me buscaban cuando había que tomar decisiones difíciles. Cuando mamá necesitaba a alguien que firmara papeles para un tratamiento experimental, fue mi firma la que estuvo en esa línea. Cuando la condición de papá empeoró y necesitaban a alguien que se quedara por la noche, dormí en esa incómoda silla del hospital hasta que me dolía la espalda y el cuello me ardía, mientras mis hermanos enviaban flores y mensajes preguntando por actualizaciones. Yo vivía esta pesadilla en tiempo real, viendo a 2 personas que amaba más que a nada deslizarse poco a poco a pesar de todo lo que la medicina moderna podía hacer. Mamá murió un martes por la mañana mientras yo sostenía su mano, susurrando promesas de que cuidaría de papá y me aseguraría de que no estuviera solo. Papá la siguió 3 días después y juró que sus últimas palabras fueron: cuida a Sila. En ese momento pensé que se refería a cuidarme emocionalmente, ayudarme con el duelo. No tenía idea de lo que realmente quería decir. De lo que él y mamá habían estado planeando durante esos largos y dolorosos meses. El funeral fue una producción digna de Hollywood. De repente, mis 3 hermanos estaban al frente y en el centro, llorando dramáticamente, aceptando condolencias como si hubieran sido los hijos devotos todo el tiempo. La gente seguía agradeciéndoles por ser tan fuertes durante este tiempo difícil. La ironía no se me escapó, viéndolos interpretar el papel de hijos afligidos, mientras yo estaba allí con los ojos hundidos por 6 meses de cuidado real, sacrificio real, amor real en acción. ¿Saben qué es lo curioso de ser adoptada en una familia que ya tiene hijos biológicos? No importa cuánto te amen tus padres, los hermanos nunca te dejan olvidar que eres diferente. No de manera maliciosa al principio, solo pequeños comentarios que erosionan tu sentido de pertenencia. Bueno, en realidad no eres nuestra hermana o mamá y papá nos eligieron a nosotros, pero te seleccionaron de entre extraños. Comienza como cosas de niños. Crueldad de patio de recreo, pero nunca realmente se detiene al crecer. Como adultos, habían perfeccionado el arte de la exclusión sutil. Fotos familiares, donde de alguna manera yo no fui invitada porque olvidaron mencionar la reunión. Tradiciones navideñas, de las que me enteraba de segunda mano a través de publicaciones en redes sociales. Bromas internas que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Fiestas de cumpleaños para mis propios hijos, a las que mis hermanos misteriosamente estaban demasiado ocupados para asistir, aunque nunca se perdían las celebraciones de los hijos de los demás. Era la muerte por 1000 cortes, cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer insignificante, si me quejaba, pero colectivamente devastador para alguien que solo quería pertenecer a algún lugar. El mensaje siempre fue claro: eres familia, pero no realmente. Estás incluida, pero condicionalmente. Eres amada, pero de manera diferente. Pero mamá y papá eran diferentes. Nunca me hicieron sentir como algo menos que su hija amada. Cuando tenía dificultades en la escuela, papá pasaba horas en la mesa de la cocina ayudándome con la tarea, nunca mostrando frustración cuando no entendía algo inmediatamente. Cuando me rompieron el corazón a los 16, mamá me sostuvo mientras lloraba y amenazó con hablar seriamente con el chico que me había lastimado. Asistieron a cada graduación, cada recital, cada momento importante, radiantes de orgullo que se sentía genuino e incondicional. Eran mi puerto seguro en una familia que a menudo se sentía como mares tormentosos. El recordatorio constante de que fui elegida, querida, atesorada. Después del funeral, todos nos reunimos en la casa de mamá y papá para la comida tradicional. Se sentía mal estar allí sin ellos. Sus sillas vacías en la cabecera de la mesa del comedor como dedos acusadores, señalando nuestra pérdida.
Mis hermanos inmediatamente comenzaron a discutir lo que llamaban asuntos prácticos: venderla casa, dividir las pertenencias, cerrar cuentas. Me enfermaba lo rápido que habían pasado del duelo a la codicia, del luto a la gestión financiera. Deberíamos tasar la casa pronto, dijo Marcos, cortando su jamón como si estuviéramos discutiendo planes de fin de semana. El mercado está bastante decente ahora mismo. Sandra asintió con entusiasmo. Necesitamos revisar la colección de joyas de mamá. Tiene algunas piezas realmente valiosas. Diana ya estaba haciendo listas en su teléfono. Yo puedo encargarme de las cuentas financieras. Soy buena con ese tipo de cosas organizativas. Me senté allí, escuchándolos repartirse las vidas de nuestros padres como un pavo de Acción de Gracias. Estas personas que no se molestaron en visitar durante la peor crisis de las vidas de mamá y papá ahora estaban ansiosas por reclamar su herencia. La casa que había limpiado y mantenido mientras los cuidaba. Las joyas que había ayudado a mamá a organizar cuando estaba demasiado débil para levantar las cajas pesadas. Las cuentas que había ayudado a administrar cuando papá no podía recordar sus contraseñas. Fue entonces cuando Diana hizo su anuncio sobre la cena familiar con esa sonrisa particular que reconocía desde la infancia. Deberíamos hacer esto correctamente, declaró. Una verdadera comida familiar para honrar la memoria de mamá y papá. Yo la organizaré en mi casa la próxima semana. Marcos y Sandra estuvieron inmediatamente de acuerdo. Cuando Diana me miró, su sonrisa tenía ese borde familiar. Sila, tú vendrás también, por supuesto, aunque tal vez podrías encargarte de la cocina. Sabes, como mamá siempre decía que eras la mejor cocinera de la familia. La codificación era sutil pero inconfundible. Ven a la cena familiar, pero conoce tu lugar. Se la ayuda, no la invitada de honor, debía haber visto lo que venía. Las señales estaban todas allí. La forma en que se apiñaban juntos susurrando cuando pensaban que no estaba mirando. Sus llamadas telefónicas que se detenían abruptamente cuando entraba en una habitación. Pero todavía estaba de luto, todavía exhausta de meses de cuidado intensivo, todavía desesperadamente queriendo pertenecer. Así que acepté, como siempre hacía cuando pedían algo. Pasé 3 días preparándome para esa cena, haciendo los platos favoritos de mamá desde cero, comprando vino caro que realmente no podía pagar. Llegué a la casa suburbana inmaculada de Diana con los brazos llenos de comida y el corazón lleno de esperanza de que tal vez el duelo compartido nos uniría como hermanos. La primera hora fue realmente agradable. Compartimos historias sobre mamá y papá, reímos sobre sus peculiaridades. Comencé a pensar que tal vez había sido paranoica. Debía haberlo sabido mejor que el cambio sucedió durante el postre. Había traído el famoso pastel de manzana de mamá, la receta que me enseñó cuando tenía 12 años. Mientras cortaba rebanadas, Diana se levantó y carraspeó como si estuviera haciendo un anuncio importante. Antes de terminar esta noche, necesitamos hablar sobre algo importante, dijo Diana con ese tono artificialmente dulce. El asunto es, Sila, hemos estado hablando y creemos que es hora de abordar el tema de la herencia de mamá y papá. Sentí que mi estómago caía como un ascensor con cables cortados. ¿Qué tema?, pregunté, aunque ya comenzaba a entender. Marcos se inclinó hacia adelante con su voz profesional de banquero. Mira, todos sabemos que mamá y papá te amaban, Sila. Nadie está cuestionando eso. Pero legalmente hablando, la herencia usualmente va a los hijos biológicos, a menos que haya provisiones muy específicas que indiquen lo contrario. Sandra sintió con simpatía. No estamos tratando de excluirte completamente, Sila. Nunca te haríamos eso. Pero la casa, las inversiones, las pólizas de seguro. Estamos hablando de dinero sustancial. Probablemente debería quedarse en el linaje sanguíneo. Parpadeé lentamente, procesando lo que realmente me estaban diciendo. Estas personas que apenas habían visitado a nuestros padres moribundos ahora estaban sugiriendo que no merecía heredar por igual porque no estaba biológicamente relacionada con las personas que me habían criado. Mamá y papá nunca diferenciaron entre sus hijos biológicos y adoptados, dije cuidadosamente, manteniendo mi voz nivelada. Siempre nos trataron exactamente igual. Diana agitó su mano desdeñosamente. Oh, Sila, sabes que eso es solo algo que los padres dicen para ser amables. Cuando se trata de dinero real, la gente piensa diferente sobre los linajes. Sandra agregó con tono de falsa preocupación. Además, has estado manejando sus asuntos últimamente. Solo queremos asegurarnos de que todo se haya hecho correctamente. Sin ofender, pero no eres exactamente experta en planificación patrimonial. La implicación flotaba en el aire como gas venenoso. No solo estaban cuestionando mi derecho a heredar. Estaban cuestionando mi competencia, mi integridad. Miré alrededor de la mesa a estas 3 personas con las que había crecido, buscando en sus rostros algún rastro de los hermanos que una vez amé. Marcos no me miraba a los ojos, de repente fascinado con su plato. Sandra estaba jugueteando con su anillo de bodas.
Diana mantenía esa sonrisa quebradiza, claramente orgullosa de sí misma, entonces me golpeó como un puñetazo físico. Habían planeado toda esta noche, coordinado sus argumentos, elegido el escenario cuidadosamente. La cena familiar no era sobre honrar la memoria de mamá y papá. Era una emboscada diseñada para presionarme a renunciar voluntariamente a mi herencia antes de que se leyera oficialmente el testamento. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de madera pulido de Diana. Bueno, dije, mi voz sorprendentemente firme. Esto ha sido absolutamente revelador. Fui a la cocina y comencé a recoger los platos que había traído. Detrás de mí podía oírlo susurrando urgentemente. Sila, no seas dramática, gritó Marcos. Somos familia. Podemos resolver esto razonablemente. ¿Razonablemente? Como si hubiera algo razonable en emboscar a alguien en una cena familiar para exigir que renuncie a su herencia. Me di la vuelta para enfrentarlos una última vez. ¿Saben qué creo que es razonable? Creo que es razonable que la hija que pasó 6 meses cuidando a padres moribundos merezca la misma consideración que los hijos que estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para ayudar. Diana perdió ligeramente su máscara cuidadosamente mantenida. Eso no es justo, Sila. Teníamos responsabilidades, trabajos, familias que proteger, también yo, la corté bruscamente. Tenía un trabajo, un esposo, hijos que necesitaban a su madre. Pero elegí priorizar a mamá y papá porque eso es lo que hace la familia. O al menos, eso es lo que pensé que hacía la familia. Tomé mi bolso y saqué el sobre que había estado llevando durante 3 semanas. La lectura del testamento estaba programada para las 10 de la mañana siguiente en Henderson y Asociados, el bufete de abogados que había manejado los asuntos de mis padres durante más de 20 años. Llegué 15 minutos antes, vistiendo mi mejor traje negro. Mis hermanos ya estaban allí cuando entré en la sala de conferencias, apiñados como si estuvieran planeando estrategia militar. El abogado de la familia, Jorge Henderson, era un hombre de aspecto abuelo, en sus 70 años, que había conocido a nuestros padres desde antes de que me adoptaran. Me saludó con calidez genuina, estrechando mi mano firmemente. Sila, tus padres hablaban de ti a menudo, especialmente durante estos últimos meses. Estaban muy orgullosos de cómo los cuidaste. Noté que mis hermanos intercambiaban miradas significativas ante sus palabras. Jorge tomó su asiento y abrió una carpeta gruesa llena de documentos legales. Antes de comenzar con la lectura formal, quiero abordar algo. Ayer, Sila me mostró una carta que sus padres me pidieron que le entregara después del funeral. Asumo que compartió su contenido con ustedes. Marcos se aclaró la garganta. Hemos escuchado su versión de los hechos, sí. Pero Jorge, seguramente nuestros padres no pudieron haber tenido la intención de desheredar completamente a sus otros hijos. Debe haber algún error. La expresión de Jorge no cambió. No hay error, Marcos. Sus padres vinieron a verme hace 8 meses, durante el apogeo de su enfermedad, y hicieron revisiones muy específicas a su testamento. Estaban completamente en sus cabales. Sandra se inclinó hacia adelante desesperadamente. Pero Jorge, eso no parece propio de ellos. Siempre nos trataron por igual mientras crecíamos. Esto parece tan fuera de carácter. ¿En serio?, preguntó Jorge en voz baja, porque por lo que observé durante mis múltiples visitas para discutir su planificación patrimonial, Sila fue la única hija presente para esas conversaciones. Ella fue quien hizo preguntas sobre su cuidado. Se aseguró de que se entendieran sus deseos, manejó sus necesidades diarias. Mientras estaban muriendo, la sala cayó en silencio. Jorge abrió el testamento y comenzó a leer con su voz medida y profesional. El lenguaje formal era complejo, pero el significado era cristalino y devastador. Todo la casa valorada en $300,000. Las cuentas de inversión por $180,000. Las pólizas de seguro de vida por otros $200,000. Todo me lo dejaban a mí. Ni un solo dólar fue designado para Marcos, Sandra o Diana, pero eso ni siquiera era la parte más impactante. Mientras Jorge continuaba leyendo los documentos, me enteré de cuentas y activos que no sabía que existían. Una cuenta de ahorros que mis padres habían estado contribuyendo durante 15 años, específicamente designada para la educación universitaria de mis hijos. Inversiones en acciones que habían hecho a mi nombre sin decirme, construyendo riqueza en silencio mientras yo luchaba con gastos cotidianos. El valor total de todo lo que me estaban dejando estaba cerca de $600,000, más dinero del que jamás había imaginado tener en toda mi vida. Me senté allí en silencio atónito, tratando de procesar la magnitud de lo que mis padres habían hecho por mí. No solo me habían dejado sus activos, habían estado construyendo riqueza específicamente para mí y mi familia durante años. Marcos fue el primero en explotar. Esto es una locura, gritó, saltando de su silla. Ningún padre deja todo a un solo hijo a menos que haya influencia indebida. Sila obviamente los manipuló mientras estaban enfermos. La voz de Jorge permaneció calmada. Tendría mucho cuidado con hacer acusaciones de influencia indebida, Marcos. Sus padres vinieron a verme independientemente, sin Sila presente, para hacer estos cambios. Fueron muy claros sobre su razonamiento.
La esposa de Marcos se inclinó hacia adelante con intensidad depredadora. Queremos ver toda la documentación, registros médicos que demuestren que eran competentes cuando se hicieron estos cambios. Finalmente encontré mi voz. ¿Coerción? Pregunté, mirando directamente a la esposa de Marcos. ¿Te refieres a pasar 6 meses durmiendo en sillas de hospital y manejando sus medicamentos, mientras tu esposo era demasiado importante para visitarlos incluso una vez? Diana comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez se sentía más manipulador que genuino. Sila, ¿cómo puedes sentarte ahí actuando como si merecieras todo esto? Somos familia. Crecimos juntas. No significamos nada para ti. Sandra probó un enfoque diferente, extendiendo la mano hacia mí con ojos desesperados. Sila, por favor. Tomás y yo estamos luchando ahora mismo. Los niños necesitan ortodoncia y estamos atrasados en los pagos de la hipoteca. ¿Sabes que haríamos lo mismo por ti si la situación se invirtiera? ¿Lo harían? Porque recuerdo claramente haber pedido ayuda con el cuidado de mamá y papá y los tres tenían excusas elaboradas. Recuerdo llamar a Sandra específicamente cuando papá se cayó y no pude levantarlo sola, y me dijo que estaba demasiado ocupada con su club de lectura para venir. Jorge se aclaró la garganta para recuperar el control de la sala. Hay algunos elementos más que abordar, dijo, sacando documentos adicionales. Sus padres también dejaron instrucciones específicas sobre cualquier impugnación a este testamento. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la letra cuidadosa de papá. Sila, esto es para que lo abras si tus hermanos deciden impugnar sus deseos. Mis manos temblaron ligeramente mientras rompía el sello. Dentro había otra carta con la letra precisa de papá junto con lo que parecían copias de documentos legales y fotografías. Leí en silencio, mis ojos ensanchándose con cada párrafo al darme cuenta de cuán minuciosamente mis padres habían anticipado este escenario exacto. ¿Qué dice? Exigió Marcos. Levanté la vista hacia mis hermanos. Dice que, si alguien impugna este testamento, pierde cualquier derecho a reliquias familiares, fotografías o recuerdos personales. Todo, el anillo de bodas de mamá, las medallas de guerra de papá, generaciones de fotos familiares, todo se dona a la caridad. La amenaza los golpeó más fuerte que la desheredación financiera. Se podía ver en sus rostros la comprensión de que su codicia podría costarles los recuerdos que afirmaban valorar. Diana sollozaba abiertamente ahora, y por primera vez parecía genuinamente emocional. Realmente nos odiaban, susurró. Nuestros propios padres nos odiaban lo suficiente como para excluirnos por completo. No te odiaban, dije suavemente, sintiéndolo a pesar de mi enojo. Estaban decepcionados de ti. Hay una diferencia. Marcos se volvió hacia mí con furia. ¿Decepcionados? Todos tenemos carreras exitosas, matrimonios estables, buenos hijos. Hemos construido buenas vidas. ¿Qué más podrían haber querido de nosotros? Su presencia, respondí simplemente. Su tiempo, su cuidado cuando más lo necesitaban. Sus llamadas telefónicas que no pedían dinero o favores. Sus visitas que duraban más de 1 hora. La verdad flotaba en el aire como una nube tóxica. Porque en el fondo, en lugares que no querían reconocer, todos sabían que tenía razón. Habían dado a nuestros padres por sentado durante años. Asumiendo que siempre habría tiempo después, Jorge comenzó a recoger sus papeles. Sila, necesitarás venir la próxima semana para firmar documentos de transferencia. Mientras todos se preparaban para salir, Sandra hizo un último intento desesperado. Sila, por favor, ¿no podemos al menos dividir la casa? Es donde todos crecimos juntos. Pensé en esa casa, el lugar donde nunca había pertenecido del todo, donde mis hermanos me habían recordado diariamente que era diferente, donde siempre me sentí como una invitada agradecida en lugar de un verdadero miembro de la familia. Tienes razón, dije, poniéndome mi abrigo. Tiene mucha historia familiar, la mayor parte dolorosa para mí. Caminé hacia la puerta, luego me volví para mirarlos una última vez. La pondré en el mercado en los próximos meses. Los recuerdos allí no son los que quiero preservar. El viaje a casa fue surrealista. En el lapso de 2 días, había pasado de ser la marginada familiar a tener seguridad financiera que nunca imaginé posible. Seguía pensando en la increíble previsión de mis padres, cómo habían estado construyendo secretamente esta red de seguridad durante años, mientras Ricardo y yo luchábamos con las cuentas. Cuando llegué a casa, Ricardo estaba esperando en la cocina, con café y ojos preocupados. ¿Qué tan malo fue?, preguntó, atrayéndome hacia sus brazos. Enterré mi rostro en su pecho y finalmente me permití llorar. No de tristeza o enojo, sino de gratitud abrumadora por los padres que me habían protegido y provisto incluso después de la muerte. Me dejaron todo, susurré. La casa, las inversiones, todo. Estamos financieramente seguros por primera vez en nuestras vidas. Me apartó para mirarme, buscando en mi rostro para asegurarse de que había escuchado correctamente. Cuando asentí, me levantó del suelo y me hizo girar por la cocina, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Nuestros hijos, Emma y Javier, vinieron corriendo cuando escucharon la conmoción. A los 12 y 10 años, eran lo suficientemente mayores para entender que la abuela y el abuelo habían muerto.
pero demasiado jóvenes para comprender las complejidades de la herencia. ¿Qué está pasando?, preguntó Emma, luciendo preocupada. Me arrodillé a su nivel tomando sus manos. La abuela y el abuelo nos dejaron algo de dinero para ayudar a cuidar de nuestra familia, expliqué simplemente. Significa que papá y yo no tendremos que trabajar tantas horas extra. Los ojos de Javier se iluminaron. ¿Esto significa que finalmente podemos tener un perro? Ricardo y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. Confía en nuestros hijos para cortar directo a través de todas las complicaciones adultas a lo que realmente importaba. Familia, seguridad y los placeres simples que hacen que la vida valga la pena. Durante las siguientes semanas, comencé el complejo proceso de liquidar el patrimonio de mis padres. Mis hermanos, mientras tanto, no se habían ido tranquilamente. Marcos llamaba repetidamente, alternando entre amenazas sobre acciones legales y súplicas sobre la lealtad familiar. Sandra apareció en mi casa 2 veces sin invitación, llorando sobre sus dificultades financieras. Diana enviaba tarjetas y flores regularmente. Pero a través de todo, me mantuve firme en mi decisión de honrar los deseos de mis padres exactamente como ellos los habían previsto. La oportunidad más inesperada vino de alguien que había conocido durante el peor periodo de mi vida. Estaba en el supermercado cuando escuché a alguien llamar mi nombre. ¿Sila Morales? Me volví para ver a Patricia Chen, una trabajadora social del hospital que había ayudado a coordinar el cuidado de mis padres durante sus últimas semanas. Patricia, qué maravilla verte, dije, genuinamente feliz de encontrar a alguien que había sido tan solidaria. Charlamos durante unos minutos sobre cómo me estaba yendo, cómo mi familia se estaba recuperando de nuestra pérdida. Entonces la expresión de Patricia se volvió seria. Sila, espero que no te importe que te pregunte, pero ¿recuerdas haber mencionado que fuiste adoptada? Asentí, curiosa. Sí. ¿Por qué? Patricia miró alrededor de la tienda ocupada, luego se acercó. Hay una situación en el trabajo que me hizo pensar en ti. 2 niñas pequeñas, hermanas, de 3 y 4 años. Sus padres murieron por complicaciones de la enfermedad hace unas 6 semanas y ahora están en nuestro sistema. Mi corazón se apretó inmediatamente con dolor familiar. Eso es desgarrador. ¿Tienen otros familiares que puedan cuidarlas? Patricia negó con la cabeza tristemente. No hay parientes cercanos dispuestos o capaces de tomar a ambas. Están en cuidado temporal ahora, pero el sistema está tan abrumado. Necesitan un hogar permanente pronto. Son niñas tan dulces, Lila y Rosa, pero han pasado por un tremendo trauma. Algo se agitó profundamente en mi pecho. Un reconocimiento, un recuerdo de ser pequeña y asustada y necesitar una familia que me eligiera, que me viera como digna de amor a pesar de las circunstancias. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté, aunque ya comenzaba a entender. Patricia sonrió suavemente. Porque viéndote con tus padres, viendo cuán devota eras, cuánto amor tenías para dar incluso en las peores circunstancias, pensé que tal vez querrías saber sobre ellas. Tal vez conocerlas al menos. Conduje a casa en un tren, las palabras de Patricia resonando en mi mente. 2 niñas pequeñas que lo habían perdido todo, igual que yo una vez. Niñas que necesitaban a alguien que las eligiera, que las hiciera parte de una familia, que les mostrara que el amor podía ser más fuerte que la pérdida. Cuando le conté a Ricardo sobre la conversación, estuvo en silencio por un largo momento. ¿Qué estás pensando?, preguntó cuidadosamente. Estoy pensando en cómo se sintió tener 4 años y no saber si alguien me querría alguna vez, dije en voz baja durante los siguientes meses. Ricardo y yo pasamos por el intenso proceso de selección requerido para la adopción. Visitas domiciliarias, verificaciones de antecedentes, evaluaciones financieras, evaluaciones psicológicas. Emma y Javier fueron entrevistados por separado sobre cómo se sentían acerca de agregar hermanas a nuestra familia. Ambos estaban entusiasmados, con Emma planeando inmediatamente cómo les enseñaría a trenzar el cabello y Javier declarando que compartiría sus juguetes favoritos. El proceso tomó 8 meses de papeleo, entrevistas y procedimientos legales, pero finalmente trajimos a Lila y Rosa a casa para que se convirtieran en parte de nuestra familia. Esa primera noche, mientras arropaba a ambas niñas y les leía la misma historia 3 veces, Rosa me miró con ojos oscuros serios. Eres realmente nuestra mamá ahora para siempre. Le acaricié el cabello y besé su frente. Para siempre y siempre, cariño. Están a salvo ahora. Están en casa 1 año después. Estaba organizando la cena dominical en nuestra nueva casa con suficientes habitaciones para todos y un gran patio trasero donde los 4 niños podían jugar de forma segura. Mientras miraba a Emma enseñando a Lila y Rosa a hacer pulseras de la amistad, mientras Javier ayudaba a Ricardo a asar hamburguesas, me sentí completa de una manera que nunca antes había experimentado. Mi teléfono sonó durante el postre. El nombre de Diana en la identificación de llamadas. No había hablado con ninguno de mis hermanos en meses. Sila, su voz era tentativa. Vi el anuncio de adopción en el periódico. Te veías tan feliz. Hizo una pausa. Siento mucho cómo actuamos. Estábamos equivocados, egoístas y codiciosos. No tengo excusa.
Las perdoné a todos hace meses, dije cuando terminó de disculparse. Pero el perdón no significa que podamos volver a ser familia. Se ha dicho y hecho demasiado. Después de colgar, Ricardo me envolvió en sus brazos. Todo es perfecto, dije, sintiéndolo completamente. Miré a mi alrededor a la familia que había construido no por sangre, sino por elección. Ricardo, quien me había amado incondicionalmente. Emma y Javier, quienes me habían hecho madre. Y ahora Lila y Rosa, quienes me habían dado la oportunidad de ser para ellas lo que mis padres fueron para mí. Alguien que eligió amar sin límites ni condiciones. Mis padres me habían enseñado que la familia no se trata de Adn. Se trata de quien está allí cuando más lo necesitas. Se trata de quien te elige, te valora y te ama, no a pesar de tus diferencias, sino por la persona completa que eres. Mientras los niños reían en el patio y Ricardo me sonreía desde la parrilla, comprendí la verdadera herencia que mis padres me habían dejado. No era el dinero o la casa o las cuentas bancarias. Era la lección de que el amor verdadero es una elección que hacemos todos los días. Y que las familias más fuertes son aquellas que construimos con nuestros corazones, no las que heredamos por accidente de nacimiento de esa noche. Después de que todos los niños estuvieran dormidos, encontré la última carta que mis padres me habían dejado. Nunca la había compartido con nadie, ni siquiera con Ricardo. La leí de nuevo, bajo la luz suave de la lámpara. Querida Sila, si estás leyendo esto, significa que nos hemos ido. No estés triste por nosotros. Vivimos vidas llenas y completas y fuiste la mayor bendición que jamás pudimos haber pedido. Te elegimos ese día en el orfanato, no porque necesitáramos una hija, sino porque de alguna manera supimos que tú eras nuestra hija. Siempre lo fuiste. La sangre no te hizo nuestra familia. El amor lo hizo. Sabíamos que tus hermanos podrían no entender nuestras decisiones. Los amamos, pero nunca aprendieron lo que tú siempre supiste, que la familia es un verbo, no un sustantivo. Es algo que haces, no algo que eres. Cuida de tus hijos, enséñales lo que te enseñamos. Y si alguna vez tienes la oportunidad de darle a otro niño lo que te dimos a ti, hazlo. El amor se multiplica cuando se comparte. Con todo nuestro amor, siempre, mamá y papá. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé de nuevo en su sobre. Miré hacia el patio, donde los juguetes de los niños estaban esparcidos en el césped, evidencia de una tarde llena de risas y juegos. Esta era mi herencia, esta era mi familia, y era perfecta. A veces la familia que construyes es más fuerte que la familia en la que naces. A veces el mayor regalo que puedes recibir no es dinero o posesiones, sino la comprensión de que eres digna de amor incondicional. Y a veces, la mejor manera de honrar a quienes te amaron es transmitir ese amor a otros que lo necesitan desesperadamente. Esa es la verdadera herencia que mis padres me dejaron, y es la que seguiré compartiendo por el resto de mi vida.